2020, el año que jamás pudimos imaginar. No ha sido un año más ni seguramente el año que esperábamos. 2020 ha puesto a prueba todo y a todos. Qué delicado y qué difícil repasar estos últimos 12 meses que muchos querrán borrar del calendario de sus vidas. Hay una frase de Isabel Allende que dice: memoria selectiva para recordar lo bueno, prudencia lógica para no arruinar el presente y optimismo desafiante para encarar el futuro. Pues a pesar de la que está cayendo, les propongo acompañarme en un recorrido sonoro del que puedan quedarse con lo bueno de 2020 para tomar aliento y enfrentar con ánimo un incierto 2021. Nos ponemos en manos de nuestro técnico Marcos Granados. Sepan que sin él este resumen no hubiera sido posible y comenzamos. Con Ana Martínez Concejo. Comenzamos el año sumergidos en la resaca de un 2019 electoral y estrenando gobierno de coalición. Votos a favor del candidato, 167. Votos en contra del candidato, 165. Abstenciones, 18. Señorías, al haberse alcanzado el voto favorable de la mayoría simple de los miembros de la Cámara, queda otorgada la confianza al candidato don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno. Dijo el presidente del Gobierno, y me sumo a su consideración, que el próximo Gobierno va a tener muchas voces, pero solamente una palabra. Va a ser un Gobierno fuerte, en el que los principios del compañerismo y del trabajo en equipo van a presidir un trabajo que va a ser difícil, pero que afrontamos con muchísima ilusión. Empezamos 2020 de carrerilla, de nuevo hablando de Cataluña con el inicio del juicio al mayor trapero. ¿Usted tenía buena relación con el presidente de la Generalitat en aquel momento? Yo ni buena ni mala. Era el presidente de la Generalitat y desde... Sí, pero por encima de eso, yo le pregunto si usted quiere contestarlo. ¿Su relación personal era buena? ¿Tenía una buena... ¿Eran ustedes una relación estrecha? O no, yo no tenía ningún tipo de relación estrecha con el presidente. Algunos se alteraron mucho con la polémica del PIN parental. Aparte sus sucias manos de mi hijo, aparte sus marxistas deseos y apetitos sexuales de mi hijo, y sobre todo, no le voy a permitir y pierda toda esperanza de adoctrinar a nuestros hijos para convertirlos en enfermos como ustedes. Muchas gracias. Nos sobresaltó el derribo de un avión ucraniano que Irán aseguró haber confundido con un misil. Muchos jóvenes, pero también adultos, se han congregado cerca de la Universidad Amir Kabir para llorar a sus estudiantes muertos en lo que el gobierno iraní ha reconocido como el derribo involuntario del vuelo ucraniano 752. El dolor se ha convertido en rabia rápidamente. Pero un año que empieza con una explosión en una petroquímica de Tarragona estaba tal vez destinado a ser algo apocalíptico. Hace aproximadamente 60 minutos se ha producido una fuerte explosión en el polígono petroquímico de Tarragona, una columna de fuego y de humo visible desde muchos kilómetros de distancia. Se ha ordenado provisionalmente el confinamiento de unas 300.000 personas de los barrios que rodean la capital. Creo que esa medida se ha rebajado en los últimos minutos. Entonces escuchamos hablar de confinamiento, cuando aún la palabra nos pasaba prácticamente desapercibida y aún el término no nos provocaba un escalofrío, cuando ni por asomo sospechábamos que luego íbamos a pasar meses encerrados en casa. Pero nos iban llegando señales. Desde esta medianoche Estados Unidos ha empezado a monitorear a todos los pasajeros que lleguen desde China para comprobar si son portadores de un nuevo virus desconocido hasta ahora y que ha provocado ya 2 muertes, ha infectado a medio centenar de personas y se ha extendido a Tailandia y Japón. Y entonces quienes pudieron anticiparse al desastre no lo hicieron. Now is not the time. That's a bit too early to consider that this event is a public health emergency of international concern. As I told you yesterday, the emergency committee members, which I thank for their work, were very divided. Almost 50-50. La OMS el 23 de enero consideró que era demasiado pronto para declarar una emergencia internacional por el coronavirus de Wuhan. The advice concerning the declaration of a fake. Y seguimos con nuestras vidas. Para rematar enero estuvimos pendientes del momento en el que se consumó el Brexit, al menos en su parte política. Reino Unido ya no está desde hace 2 minutos y medio y la Europa de los 27 ha arriado esta tarde la bandera británica de los edificios del Consejo y del Parlamento Europeo.
Nuestro trabajo como gobierno, mi trabajo, es unir a este país ahora y llevarlo hacia adelante. Y lo más importante que quiero decir esta noche es que esto no es un final, sino un comienzo. Este es el momento del amanecer, el momento en que se levanta el telón de un nuevo acto en nuestro gran drama nacional. Pero mientras todos mirábamos hacia Reino Unido, se ha confirmado el primer caso de coronavirus en España. Sí, es uno de los 5 alemanes que estaban aislados en el hospital de La Gomera, en Canarias. Sus muestras han dado positivo en coronavirus en el análisis que le han hecho en el Centro Nacional de Microbiología. Por lo tanto, uno de los 5 está contagiado. Todos los 5 estuvieron en contacto en su país, Alemania, con la misma persona portadora del coronavirus. Este es el primer caso que se confirma en España, no así en Europa, que acumula ya decenas. Hoy mismo Italia ha decretado la alerta nacional, pero lo peor, por muchísimo, sigue estando en China. El mundo siguió adelante ajeno a lo que se nos venía encima y nosotros continuamos metidos en nuestras rutinas diarias, más o menos felices, siguiendo la actualidad o no. Corrieron ríos de tinta con una decisión que sin duda protagonizará en un futuro un capítulo de la serie The Crown. La decisión del príncipe Enrique y Meghan Markle ha provocado un auténtico shock. Ningún miembro de la familia real, incluida la reina, había sido advertido de la divulgación del comunicado de la pareja anunciando que renuncian a su papel protagonista en la familia real británica y vivirán entre el Reino Unido y Norteamérica. El matrimonio afirma querer tener un nuevo papel dentro de la institución monárquica y pretende trabajar para convertirse en independientes financieramente. Tanto mi familia como yo apoyamos por completo a Enrique y Meghan en su deseo de crear una nueva vida como familia joven, afirma el comunicado de la reina tras la reunión en Sandringham esta tarde con su díscolo nieto, el príncipe Carlos y el príncipe Guillermo. La soberana señala que hubiera preferido que la pareja siguiera trabajando como miembros de la familia real con dedicación completa, pero respeta y entiende su deseo de vivir una vida más independiente. También subraya que ellos mismos han dicho que no vivirán de fondos públicos. Incluso a noticias tan esperanzadoras como un triple trasplante no le hicimos el caso que se merecía. A Iria se le trasplantó el corazón cuando era bebé, con solo 6 meses de vida, y en octubre fue sometida a un doble trasplante de hígado y riñón. ¿Es alcohol o no? No, porque no puedo ir porque todavía no puedo hasta que me digan los médicos. Se sucedieron los avisos. Iberia no volverá a operar sus 3 vuelos semanales con Shanghai al menos hasta marzo. También han cancelado sus conexiones en Europa, British Airways, Lufthansa, Swiss y Austrian Airlines. En cambio, la escandinava SAS y la holandesa KLM mantienen sus conexiones habituales. Air France cancela sus vuelos con Wuhan, pero mantiene los demás con el territorio chino, y la finlandesa Finnair los mantiene con 4 aeropuertos en ese país. Y la OMS empezó a verle las orejas al lobo. We must all act together now to limit further spread. Debemos actuar todos juntos ahora para limitar una mayor expansión. No sabemos qué tipo de daño podría causar este virus si se extiende por un país con un sistema sanitario más débil. Tenemos que ayudar a otros países a prepararse para esa posibilidad, y por estas razones es por las que declaro una emergencia sanitaria internacional. Of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. Y de pronto aquel virus lo percibimos como un riesgo cercano cuando llegaron a España los primeros repatriados de Wuhan. Estamos en Madrid, en Torrejón, contentos, cansados pero contentos de estar aquí, de volver ahora a ver nuestros seres queridos, nuestros amigos. Muchísimas gracias a los medios de comunicación por haber estado pendientes de nosotros, por habernos dado ánimo. Habéis sido muy importante para nosotros, en nombre de todos nuestros compañeros y de mi persona. Y también, por un lado, con tristeza por la situación que se está viviendo en Wuhan. Dejamos allí seres queridos, compañeros de trabajo, los niños de nuestro club que están luchando contra esta enfermedad que nos ha caído de repente, y ojalá pueda ser una pesadilla que pase pronto. Muchas gracias. Y encarando marzo, el año empezó a dar un giro inesperado. 2020, el año que jamás pudimos imaginar, con Ana Martínez Concejo. Voy a compartir con ustedes lo que nos pasó en documentación cuando empezamos a guardar en el archivo las primeras noticias del coronavirus. Teníamos que elegir el término común que íbamos a ponerle a las fichas de este tema. Y estuvimos debatiendo opciones. Coronavirus, coronavirus de Wuhan, COVID-19. Yo entonces dije, todo menos COVID-19, porque en 2 meses nadie se va a acordar de cómo se llama el virus.
En fin, esta anécdota ha inspirado la pregunta que les he planteado a las estrellas de la SER. ¿Son capaces de recordar el momento en el que repararon en el coronavirus? ¿Le dieron importancia o fueron de los que les costó entender la dimensión del desastre que se nos venía encima? Vamos a escucharles. Recuerdo perfectamente la madrugada en la que estaba haciendo el Faro y entró Sonia Palomino a hacer el boleto. Y entonces ella dio como noticia 20 y pico muertos en China por un virus. Y entonces cuando terminó yo le dije, ¿pero cómo estamos dando esto? Si hay miles de personas que mueren cada día en el mundo por virus. Y ella me dijo, pues no sé, vete a saber, igual luego nos tiramos hablando semanas de este asunto. Y se quedó ahí. Y yo me quedé un poco con la mosca detrás de la oreja, ¿no? Pensando, ¿sabrán algo que los demás no sabemos? Y tengo que reconocer que yo tardé mucho en entender lo de la pandemia. Yo fui de las que los primeros días, incluso las primeras semanas, decía, pero bueno, ¿qué es un virus? Y es un virus como el de la gripe. Y tardé, efectivamente, en entender que estábamos ante una situación límite y definitiva, que estábamos viviendo algo absolutamente excepcional y terrible. He tenido muy de cerca el mundo sanitario y sé cómo lo han pasado ellos. Así que si algo hay que sacar de esto, o por lo menos si yo saco algo de esto, es que hemos aprendido a dar importancia a las cosas que realmente son importantes y que antes teníamos integradas y a las que no prestábamos atención: besar, abrazar, movernos libremente cuando queramos. Y luego el respeto a los sanitarios, el respeto y la admiración y el eterno agradecimiento a lo que han hecho por nosotros durante esta pandemia. Me ocurrió algo muy curioso con esta pandemia. Hasta mediados, casi finales de febrero, cerca ya del 8M, el mantra, mi mantra, era no caer en el alarmismo, no propagar el pánico de forma injustificada antes que el virus. Recuerdo, por ejemplo, aquellas fechas, la entrevista a una mujer llamada Pilar, que nos explicó haberse sentido como una pestada dentro de una farmacia porque tosía. Recuerdo también que algún día critiqué abiertamente algunos despliegues en televisión porque me parecían exagerados y morbosos. Pero todo eso empezó a cambiar. Ya sabíamos del primer caso en La Gomera, el último día de enero, un hotel confinado en Tenerife, pero cuando el bicho saltó a la península, el goteo de contagios, cuando Italia ya estaba hecha un asco y se permitió que seguidores del Valencia viajaran para animar a su equipo contra el Atalanta, luego pasaría lo mismo con los Atléticos y el Liverpool, entonces ya lo veíamos todos, sobre todo los científicos, que esto iba a terminar mal. De hecho, ese fin de semana ya nos confinaron. Recuerdo la entrevista que ese sábado 14 de marzo le hice a Odil Rodríguez de la Fuente y cómo contó que su padre nos advertía hace ya muchos años de que estábamos jugando con fuego, maltratando a los animales y a la naturaleza. Y a partir de ese momento, el mantra fue otro, casi una obsesión: acompañar, acompañar y acompañar, y abrir la ventana para que circularan aires distintos a los de la pandemia, como las historias del mundo del deporte que compartimos durante varios meses con Paco Jo, la generosidad de Ricky Rubio asomándose para echar una mano, el descubrimiento de los Stay Home a los chicos de la azotea que ya tienen disco. Hoy, cuando recuerdo todo lo que hemos contado de vida, de muerte, de ciencia, de miedo, de esperanza, de sacrificio, de los sanitarios, de los taxistas voluntarios, de tanta gente, me viene una cosa a la cabeza: nunca he sido tan consciente de mi ignorancia. Y nunca jamás un periodista debe confundir los deseos con la realidad. Sí, definitivamente el COVID ha sido una lección de humildad para todos. El primer recuerdo que tengo del coronavirus, yo creo que fue una madrugada, cuando ponemos un poco en orden todo lo que tenemos y vamos pensando y vamos haciendo y vamos preparando el programa. Creo que fue Fernando Bayo que dijo, yo creo que era por enero, a principios de enero, que dijo, en algún momento deberemos prestar atención a eso que está pasando con un virus en China. Y bueno, yo supongo que diríamos, bueno, sí, ya lo haremos, o sí, vale, lo tenemos en cuenta. Y que luego ya no lo hicimos, y cuando empezamos a hacerlo fue cuando nos vino el tsunami encima. Yo tengo dos recuerdos tempranos de la pandemia, digamos.
Uno es equivocarme, como nos equivocamos todos. Habíamos hecho alguna historia en el programa sobre las infecciones en China y seguramente lo tratamos con más ligereza de lo que deberíamos, porque yo recuerdo, y ahí viene el error, que cuando vi las primeras crónicas desde Italia me llamó la atención ver que alguno de los corresponsales llevaba ya allí mascarilla en los primeros días. Y recuerdo criticarlo, ¿no? Y pensar que a lo mejor estaba usando la mascarilla para llamar la atención y para hacer eso que hacen los malos periodistas, que es crear una falsa impresión de heroísmo, ¿no? Y resulta que ese hombre que estaba usando mascarilla, que no recuerdo ahora mismo quién era o en qué cadena era, resultó ser el que tenía razón. Pero claro, nos parecía que estaba siendo frívolo o nos parecía que estaba siendo alarmista, ¿no? El otro recuerdo es más personal, y es que viajé a Francia a primeros de marzo a conocer a una sobrina nueva que había nacido en un pueblo muy pequeño en el que vive mi hermano pequeño. Y era ese momento en el que las cosas estaban empezando a torcerse, pero no estábamos siendo capaces de asimilar la envergadura de lo que se nos venía encima, ¿no? Y recuerdo estar conduciendo cerca de Grenoble, cerca de la frontera con Italia, y ver un cartel que ponía Milán, no sé si 300 kilómetros. Y claro, Milán era entonces el centro de la tragedia, con cientos de muertos cada día. Y ahí sí que pensé, seguimos pensando que esto nos pilla lejos y no nos damos cuenta de que no hay nada lejos hoy en día. Y ya a la vuelta a España, de hecho un par de días después, todo se precipitó y enseguida pues entramos en estado de alarma, confinamiento, todo esto, ¿no? Pero es lo que más recuerdo, la poca distancia que había entre una realidad y otra realidad, y sin embargo no queríamos verla. Estaba en el mismo lugar en el que estoy ahora, en un punto entre la radio y mi domicilio, que apenas son 4 minutos de reloj caminando. Recuerdo que era un boletín informativo. Informábamos del fallecimiento de 5 personas en China a causa de un virus que ya tenía nombre, el coronavirus, pero del que no sabíamos absolutamente nada. Y recuerdo unas primeras informaciones de la OMS que ya ponían el foco en lo que estaba aconteciendo tan lejos de aquí. El resto de historia ya la conocemos y ahora estoy en ese mismo punto, en ese mismo corto trayecto, con mascarilla y con el salvoconducto en la mano por si la policía me lo pide. Acabo de salir de Carrusel Deportivo. La vida ha cambiado y esperemos que vuelva a cambiar para bien dentro de unos meses. Ese es mi primer recuerdo del COVID. Pues mi primer recuerdo del coronavirus en España tiene que ver con las informaciones que nos venían de fuera de España, lo que veíamos que nos llegaba desde Wuhan, en China, luego en Italia, y que más o menos teníamos claro que nos iba a afectar a nosotros. Era como una ola y nos acabó invadiendo también, nos acabó llegando esa ola de algo que temíamos, sobre todo por desconocido, que pensábamos que no nos podía afectar, pero que finalmente nos afectó, y de qué manera, ¿no? A nosotros y a todo el mundo. Pero ese es el primer recuerdo que yo guardo, ver las informaciones, escuchar las noticias, ver las imágenes de los sanitarios en China desinfectando todo, el descontrol y el desconcierto que había en Italia. Eso es lo primero que recuerdo, porque luego aquí, enseguida, recuerdo después de la manifestación del 8M, los primeros datos, los primeros partidos suspendidos, por lo que afecta también al deporte. Enseguida se empezaron a cancelar, a jugar algunos ya sin público, e inmediatamente después a parar todas las competiciones. Ese es el primer recuerdo que guardo, de cierto desasosiego y a la vez de cierta esperanza por pensar que iba a ser un corto periodo de tiempo. Recuerdo lo primero que pensé cuando estaba ya de lleno en nuestro país y vimos que se paraban las competiciones y que se paraba prácticamente todo el país, era, bueno, serán 2 meses y seguro que lo superamos. Y venga, en verano estamos bien. Y vamos a hacer un año, vamos camino de un año y no nos quitamos esto de encima, ¿no? Queda ya un poco lejos, pero eso es lo que guardo en la memoria de aquellos primeros días, primeras semanas de coronavirus en España. Primero las informaciones que llegaban de fuera y cómo nos impactó de forma tan brutal a todas las actividades de este país, pensando que iba a durar muy poco, y ya ves por dónde vamos. 2020, el año que jamás pudimos imaginar. Pasados enero y febrero, sumergidos en la rutina y en la normalidad que ahora tanto añoramos, iniciamos el trimestre que se convirtió en el epicentro de este 2020. En la cadena SER tenemos un caso. Hoy lo hemos sabido. En la SER tenemos un caso. Y en el diario El País otro. Ayer lo comentamos con Luz Sánchez Mellado. Y en Radio Nacional. Y hay un periodista valenciano que con el fútbol también lo pilló. Bueno, pues vale. Se aplican protocolos. Hoy, por ejemplo, no tenemos ninguna espuma en los micrófonos de la cadena SER. Si escuchan alguna vez que
que nos acercamos y pepeamos, es que no hay espumas. El 4 de marzo contábamos en la ventana que en la radio ya teníamos el primer infectado por coronavirus. Una semana después, la OMS declaraba pandemia el brote de la COVID-19. Characterized as a pandemic. Wir gehen davon aus, dass die ganze Familie infiziert ist, auch aufgrund der Symptomatik. Pour nous, chercheurs, c'est un outil de travail absolument extrêmement précieux. Sono confermati. Quindi abbiamo anche in Italia. Y aunque aún no éramos conscientes, en Italia estábamos viendo nuestro futuro más inmediato. El primer día de aislamiento ha transcurrido con normalidad, aun cuando la movilidad está limitada a cada municipio italiano. Policía y unidades del ejército que controlan los accesos a las ciudades solo autorizan las entradas, salidas y desplazamientos interurbanos con justificación documentada de necesidad, urgencia, salud o trabajo. Aquí en España nos pareció increíble que se aplazaran las fallas. Como sabemos que una suspensión afectaría de manera grave a la economía valenciana y a los colectivos implicados, la decisión de la Generalitat, insisto, es, en la medida que aquellos que tienen que tomar la decisión la tomen, es aplazar para más adelante la celebración de las fallas en la Magdalena. Atónitos nos quedamos cuando también empezaron a aplazarse partidos de fútbol y muy preocupados nos dejó la drástica decisión de suspender las clases que iba en cascada en todas las comunidades. Cataluña suspende las clases a todos los niveles a partir de mañana. También esa comunidad ha habilitado una línea de crédito de 1.000 millones de euros para las empresas y aplaza también el pago de la tasa turística. Más suspensiones de clases en el País Vasco en las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa, que se suman a Álava. Galicia y Murcia la suspenden a partir del lunes. Madrid acaba de hacer oficial el aplazamiento hasta noviembre de la maratón en la capital. Los cierres de colegios y universidades se generalizan también por Europa. Se han sumado hace apenas unos minutos a esa misma decisión países como Eslovaquia o Lituania, y mientras tanto Italia vive su primer día en el que están solo abiertos los supermercados y las farmacias, y por ejemplo los aeropuertos de Roma han visto reducida notablemente esta mañana su actividad. Eran señales inequívocas de que esto iba en serio, y llegó aquel viernes 13 de marzo en el que el presidente del gobierno decretó el estado de alarma. En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Pero nosotros, ilusos, todavía mirábamos al horizonte de la Semana Santa. Creíamos que para entonces todo habría pasado. Nada más lejos de la realidad, nos sumergíamos ya en el agujero negro del confinamiento y lo más duro de la pandemia. Más de 10.000 muertos, eso es lo principal, y 900.000 empleos destruidos en 15 días, lo que anticipa el panorama que tenemos por delante. Empiezan a faltar adjetivos para describir la hondura de lo que nos está pasando y solo nos queda la incógnita de cuánto tiempo tardaremos en recuperarnos en función de lo que tardemos en superar esta fase de emergencia, porque estamos en una emergencia. Empezamos ya nuestra cuarta semana de confinamiento con la esperanza de que la reducción de los nuevos contagiados y fallecidos que hemos visto este fin de semana se consolide en estos días. Conviene arriesgarse a ese optimismo, aunque hay que ser también realistas. ¿Dónde vas? Metida en ese viejo abrigo gris. Ingresos sobre la pandemia, 849 muertos en las últimas 24 horas, una cifra que marca un nuevo máximo diario. El número de contagios se va acercando ya a los 95.000, con un repunte de más del 10% que rompe la tendencia decreciente de los últimos 5 días y que, según Fernando Simón, no supone necesariamente un cambio de tendencia, por lo que no hay que adoptar nuevas medidas. Ahora mismo no tendría sentido. ¡Maldito abril! ¡Maldito abril! El Gobierno espera que este fin de semana llegue el primer envío del megacontrato firmado con las autoridades chinas para la adquisición de material de protección contra el coronavirus. Sanidad ha pagado ya 432 millones de euros por 550 millones de mascarillas, 11 millones de guantes, 5 millones y medio de test rápidos. Hablamos de un incremento del 25% en el número de afectados, un 21% más de ingresados en UCI, 767 fallecidos y apenas 70 nuevas altas médicas. ¡Maldito abril! Cada uno tiene su personal recuerdo de lo que fue aquella sucesión de días. Sin embargo, en la memoria colectiva quedarán esos hitos, esas vivencias comunes que esta noche quiero convertir en el hilo conductor del repaso a marzo, abril y mayo. Los meses que jamás pudimos imaginar. ¡Maldito abril! 2020, el año
que jamás pudimos imaginar. Maldito abril. La gestión de la pandemia se convirtió en una inoportuna y sonrojante confrontación política. No vamos a repasar las prórrogas del estado de alarma con interminables sesiones parlamentarias, ni los enfrentamientos entre comunidades autónomas y gobierno, tampoco la vergonzosa guerra de cifras de fallecidos, ni cómo se han echado la culpa los unos a los otros. Baste este magnífico montaje que el 15 de abril hicieron los compañeros de Hora 25 para resumir el incomprensible ruido político que ni siquiera cesó en el peor momento de la pandemia. Señor Sánchez, voy a contar lo que siempre olvida en su aló presidente semanal sobre el coronavirus. España ya es el país del mundo con más fallecidos por habitante, 18.000. Póngase la corbata negra que usó para homenajear a las víctimas francesas del Bataclan y díganos cómo pretende gestionar esta crisis. Créame, si le digo de corazón, que los muertos, los fallecidos, compatriotas, como consecuencia del COVID-19, lo siento como propios. Señoría, nosotros lo que queremos es la victoria total sobre el COVID-19 y queremos hacerlo con la unidad. Señor Sánchez, los acuerdos se basan en la confianza y de usted ya no se fía nadie. Usted no es el rey, por mucho que nos invoque a una ronda de consultas. Apelo a su fuerza política y también al conjunto de la Cámara para ese acuerdo por la reconstrucción. La representación de la soberanía nacional está en el Parlamento. Por tanto, si usted quiere pactar algo, cosa que dudo, hagámoslo con luz y taquígrafos. Pero no nos venda su teatro de guiñoles en el que ni usted sabe ni el guión ni los personajes. A usted solo le importa el poder. Y a nosotros solo nos importan los españoles. Y ojalá, señoría, esa nueva normalidad fuera acompañada también de una nueva forma de hacer política, realmente. Un gobierno comunista manda a la gente a luchar sin protección frente a un enemigo invisible. A base de mentiras tapan su incompetencia y causan miles de muertos sin que nadie pueda despedirse de ellos. No es una película ni es Chernobyl, es la España de hoy, la que usted está gobernando. La oposición debe criticar, eso es sensato. Pero ¿no le parece a usted que la gente que le ha votado a usted, que ha votado a su partido, no querría una actitud un poco más constructiva por su parte? Usted es vicepresidente del Gobierno de España y usted es responsable de todo lo que está pasando. Dejen ustedes de competir con Vox, a ver quién dice la mayor barbaridad, vuelvan ustedes a la Constitución española y al patriotismo. Orfandad social es lo que ustedes provocan. Con Sánchez España va camino de un triple liderazgo: más muertos, confinamiento más drástico y la peor destrucción económica. Es un balance para llorar. Su discurso no lo merece un país que está confinado intentando salvar vidas. Mire, ustedes ni siquiera son capaces de contar a los muertos. Este gobierno, los partidos políticos que lo sustentan, van a tender la mano al Partido Popular a pesar de usted. Señorías, nuestra democracia se desangra. Y no es por causa del coronavirus, sino porque este gobierno socialcomunista está aprovechando la tragedia que asola nuestra nación para imponer su régimen totalitario y su régimen comunista. Su modelo es Venezuela. Tengo que limitarle a pedirle un poco de seriedad, de respeto a esta Cámara y de respeto a muchos ciudadanos españoles que llevan un uniforme blanco y que se están jugando la vida y la salud para protegernos a todos. En este tanatorio que han convertido ustedes a España, es inútil pedirles que sean competentes. Y usted sabe perfectamente que la letalidad del COVID-19 en nuestro país es del 10,46%. En Italia, Bélgica y Reino Unido supera el 12%. En Francia está en cifras superiores al 15%. No nos mientan. Es un insulto a los muertos y es un desprecio a los que les lloran. Si no quieren colaborar, si no se quieren sumar al esfuerzo colectivo para vencer al virus, como mínimo no desinformen. Muchas gracias. Por eso me gustaría que fuéramos capaces de reconsiderar, de repensar, de volver a entender para qué y para quién estamos aquí. Y no es ni para insultarnos ni para atacarnos, sino para demostrar que la política sirve para mejorar la vida de la gente, para demostrar que si hemos querido estar aquí es por algo. Y ese algo tiene los nombres y los apellidos de los que han sufrido, sufren y van a sufrir las consecuencias de una pandemia brutal. Compatriotas que sin la política, es decir, sin lo que decidamos nosotros, estarán absolutamente abandonados. Y frente a ese ruido político, la lucha de los sanitarios, a los que cada día aplaudimos desde los balcones. Pero hacía falta
algo más que aplausos para los que estuvieron en primera línea. Trabajo en la UCI de un hospital de Madrid y hoy siento desánimo. Es una sensación extraña y no tiene que ver con todo lo que hemos pasado y lo que seguimos viviendo. No aplaudan más. Los sanitarios no somos héroes. Somos personas como las demás, como las que se quedan en casa, salen respetando las normas y comprenden que todos somos uno. Lo tenemos difícil, sí, estamos metidos en el volcán y hemos tenido miedos, preocupación, soledades. Algunos han dejado a su familia y se han ido a hoteles para no contagiarlos por el riesgo. Otros, demasiados, han sido contagiados y ya saben, falta de prevención, desorganización desde gubernamental hasta directiva, falta de material protector, mascarillas chinas picadas y un largo etcétera. Y otros han fallecido, pero no es una heroicidad, es nuestro trabajo y lo amamos, lo elegimos, pero no elegimos el desastre para luchar contra esto. El infinito agradecimiento a los sanitarios se hizo extensivo a otros sectores esenciales que también cuidaron de nosotros, otros trabajos gracias a los cuales no hubo desabastecimiento, profesionales que a veces en la sombra y poco valorados estuvieron al pie del cañón con un elevado riesgo de contagio. Nuestro reconocimiento pues hoy para, entre otros, transportistas, reponedores, fuerzas de seguridad, personal de limpieza, trabajadores de funerarias, celadores, temporeros, cajeras de supermercado, repartidores a domicilio. Ana Martínez Concejo. I've been having dreams, jumping on a trampoline, flipping in the air. I'll never land, just float there. As I'm looking up, suddenly the sky erupts, flames that light the trees, spread to falling leaves. Now they're right upon me. Wait, if I'm on fire, how am I so deep in love? En la cadena SER 2020, el año que jamás pudimos imaginar. Cadena SER. Terrible castigo, efectivamente, esta pandemia para nuestros mayores, condenados a la soledad de sus hogares por el riesgo de contagio y condenados también a un inaceptable desamparo en las residencias, donde, como dijo un informe de la ONG Médicos Sin Fronteras en agosto, se actuó poco, tarde y mal. Centros a los que incluso en Madrid se impidió derivar ancianos a los hospitales. Quien le ha puesto voz en la SER a las cifras del intolerable drama en las residencias ha sido Miguel Muñoz Encinas. Pues todo empezó a mediados de marzo. Llevábamos días contando que el virus había entrado en varias residencias de la Comunidad de Madrid, que estaba haciendo estragos. Eran los días en los que no había de nada, ni mascarillas, ni equipos de protección, ni capacidad diagnóstica. Estábamos siendo arrasados por un tsunami. Los hospitales estaban desbordados, la ciudadanía confinada. Y en la redacción de informativos teníamos la sensación de que los ancianos de las residencias estaban siendo los grandes olvidados. Y empezamos a preguntar, empezamos a mirar, dijimos, si esto está pasando en Madrid, tiene que estar pasando en otras partes de España. Y así fue como empezó a aflorar el drama. A través de nuestra red de emisoras fuimos comunidad por comunidad buscando la información, los datos, los testimonios de una tragedia que intuíamos, pero que no imaginábamos, siendo sinceros, en aquel momento la dimensión que iba a alcanzar. El 26 de marzo hicimos en la SER el primer informe de situación y contamos que al menos 400 ancianos habían muerto en residencias de toda España por culpa del coronavirus en apenas 3 semanas. Y ya nos parecía terrible, pero al tiempo, en aquella primera información, advertíamos también de que era una cifra incompleta, porque ni Madrid ni Cataluña, dos grandes comunidades, nos habían querido facilitar la información de lo que estaba pasando en sus geriátricos. Al día siguiente, cuando los gobiernos de Madrid y Cataluña se vieron obligados a dar los primeros datos, la cifra de repente ascendió a 1.500 fallecidos. Ahí fue cuando nos dimos cuenta realmente de que estábamos ante un drama escalofriante y decidimos hacer un seguimiento semana a semana que hemos mantenido y seguimos manteniendo desde entonces. A raíz de aquellas primeras informaciones, muchas personas nos contactaron llamando a la radio, a través de redes y nos hacían solo una petición: por favor, no os olvidéis de nuestros ancianos. Y además nos contaban el horror que estaban viviendo muchas familias, porque claro, las cifras, las estadísticas son siempre muy frías, pero detrás de cada uno de los ancianos fallecidos hay una familia, hay una vida, hay una historia. Y la gente empezó a contarnos su sufrimiento, la atroz frustración de no poder hacer nada, de no poder ni ir a visitar a sus mayores, de no poder abrazarlos, de no poder despedirse, de ni siquiera saber
en muchos casos, si estaban enfermos o no. Les resultaba imposible conseguir información. Eso nos permitió abordar también la vertiente humana de este drama y poder hacer llegar una realidad durísima, porque no solo era el impacto del COVID, empezó a ser también muy evidente cómo la soledad estaba siendo tan devastadora como el virus para los ancianos que estuvieron y que aún están mucho tiempo sin ver a sus seres queridos. Y semana a semana fuimos viendo cómo las cifras aumentaban de manera inmisericorde. Ahora, casi 9 meses después, cuando nos acercamos a los 30.000 fallecidos, que se dice pronto, 30.000 de nuestros ancianos fallecidos, tenemos más presente que nunca el compromiso que adquirimos en marzo: no olvidarnos de nuestros mayores. Así que seguiremos haciendo lo único que podemos hacer: contar lo que está pasando y exigir responsabilidades a quien corresponda. Cada muerto, cada espanto, cada vida que han robado, cada sufrimiento, cada enfrentamiento, colisión, inmersión. Pongo de inmediato el modo protección. Me pongo a cubierto. He notado cómo mienten y no quiero más desastres. Veo dolor en todas partes y esa parte no la quiero para mí. Es tradicional en este tipo de resúmenes elegir quién o quiénes han sido los protagonistas del año. Y para nosotros en este 2020 hay 2 nombres propios omnipresentes que no han dejado indiferente a nadie en nuestro país: Fernando Simón e Isabel Díaz Ayuso. Es evidente que todos los oyentes les ponen cara, así que desde la Fonoteca de la SER nos vamos a encargar de ponerles voz. Fernando Simón compareció diariamente hasta el 19 de junio. Son cientos y cientos los cortes de él, como decimos en la radio, que hemos guardado en el archivo, de los cuales nos quedamos con esta selección. Esta enfermedad no es banal, no es grave, pero no es banal y produce un cierto nivel de letalidad. Si esos casos tienen los factores de riesgo para incrementar el riesgo de letalidad, de fallecimiento, obviamente es posible que algún caso fallezca en nuestro país, pero entraría dentro de lo esperable, no de lo deseable. Sabemos que esta epidemia es mucho más explosiva de lo que nadie pensaba, con los datos de muchos miles de casos que teníamos antes en el mundo, antes incluso de que a nosotros nos llegaran. En los casos que hay en España reales no los conocemos. No sabemos cuánta gente se ha infectado. Sabemos la gente que se ha infectado que el sistema ha podido detectar. Y esa es la cifra que tenemos que tratar de dar. Llevamos 5 semanas aislados. Yo creo, perdón para el periodista por la pregunta, pero podemos ir estando satisfechos del esfuerzo que hemos hecho, porque estamos disculpen, el problema es que me he comido una almendra justo antes justo antes de empezar. El problema no es tomar una decisión de si los niños pueden o no pueden salir, si los mayores pueden o no pueden salir. El problema es la coordinación de todas las medidas conjuntas que se tienen que aplicar. Psicológicamente es magnífico dar abrazos a todo el mundo que se pueda, pero tenemos que entender que estamos en una situación de riesgo. Estamos progresando muy bien. Sería muy triste que por unos poquitos días de ansias de salir más rápido de lo necesario o de lo recomendable perdiéramos todo lo que hemos ganado. Lo que hemos hecho lo hemos hecho sabiendo que íbamos a salvar vidas. Yo no sé lo que hubiera pasado si hubiéramos hecho otra cosa. Yo sé que con lo que hemos hecho ha habido mucha gente que no se ha muerto por eso, por lo que se ha hecho. Pero ha habido gente que se ha muerto y cada uno de ellos pesa.
¿Y qué decir de Díaz Ayuso, que por méritos propios se ha convertido en la pesadilla del gobierno de Pedro Sánchez y en ocasiones en la gran incomodidad de Pablo Casado? Por eso se llama COVID-19, porque es coronavirus diciembre 19. Este virus estaba desde diciembre del 19 campando a sus anchas por todas partes. La única opción que me daba el gobierno de España era o cerrar yo la ciudad de Madrid cuando no estoy de acuerdo en hacerlo de manera perimetral o hacerlo el gobierno. Y además a punta de pistola, porque tal y como me lo estaban diciendo, ya estaban publicando el estado de alarma en los medios de comunicación y al día siguiente, cuando se estaba produciendo el diálogo entre el presidente y yo, ya estaba filtrándolo en sus medios que ya había un estado de alarma. Díganme ustedes qué opciones me dan ahí. Dicen que si yo le daría esta comida a mis hijos. Hombre, yo creo que a un niño que le den una pizza no creo que sea un problema. Creo que los niños que están en sus casas confinados y hartos de estar ahí tengan que aguantar los menús que le podrían poner sus señorías de Podemos, que a lo mejor son los menús de Venezuela, que es nada. Todo el mundo tiene familia en Madrid, todo el mundo pasa por Madrid. Madrid es de todos, Madrid es España dentro de España. ¿Madrid qué es si no es España? No es de nadie porque es de todos. Que el confinamiento sin estrategia es un reclutamiento. Hace falta que nos pregunten a los presidentes autonómicos antes de estas videoconferencias, no después. Yo es que ahora mismo ya estoy vacunada, estoy inmunizada porque ya lo he pasado y tengo actualmente anticuerpos. Lamento a lo mejor que no quiera verme en la cámara, pero es que creo que es mi obligación no hacer una cuarentena que no es necesaria de cara a la carería. Creo que lo importante y lo responsable es estar donde uno tiene que estar y no de postureo. IFEMA nos ha demostrado que los hospitales que tienen techos altos, que son amplios, en ese tipo de hospitales los pacientes sanan muy bien. Solo en la TV3 se gastan 303 millones de euros, lo que equivale a 3 cendales. Se están gastando 17 cendales al año. ¿Cuánto vale una vida? Porque para mí no tiene precio. Ahora, al mirar atrás, casi parece increíble que este año hayamos estado meses confinados en casa. ¿Podríamos resumir tan solo en 2 palabras lo que casi todos hacíamos en casa durante aquellos días de encierro? Yo hago mi apuesta, a ver si coinciden conmigo. Pantalla y cocina. Se ha multiplicado por 4 el consumo de harina y, por tanto, de eso deducimos que prácticamente los hogares en esta situación excepcional, pues tanto la fabricación de pan como la fabricación de repostería está siendo una actividad habitual. Si ustedes han visitado los lineales verán cómo es uno de los raros productos donde se repone, pero muchas veces falta en los mismos. Teletrabajo, clases y compras online, reuniones con amigos y familiares a través de las diferentes plataformas de videollamadas, ocio, actividad laboral y relaciones personales han pasado por nuestros ordenadores, televisiones, móviles y tablets. No es de extrañar, por tanto, que empresas como Zoom, Amazon o Netflix se dispararan en bolsa, aunque luego se hundieran en los días con buenas noticias sobre la vacuna contra el coronavirus. Tradicionalmente es Lucía Taboada, compañera de La Ventana, quien en este resumen anual nos cuenta qué se ha movido por las redes durante el año. Pero quizá en esta ocasión sería mejor decir que con Lucía vamos a repasar cómo las redes han sido lo que nos ha movido en un 2020 que nos dejó en pausa durante unos meses encerrados en casa. 2020 fue el año que usamos Internet para todo, básicamente porque sobrevivimos gracias a Internet, que nos mantuvo en contacto durante el confinamiento, nos permitió teletrabajar, ir al colegio. Buenos días, mis niños, ¿cómo amanece? Hola, profe. Buenos días. Y hasta meter la pata en clase. Sintagma verbal, tipo de predicado. Sintagma verbal, predicado. Predicado tus muertos. ¿Quién ha dicho eso? ¿Ha sido Funciales? ¿Ha sido Adrián? No, perdón. Que se me había olvidado que tenía micro activado. En España hemos usado Internet este año casi 33 millones de españoles, según el Instituto Nacional de Estadística. Y por Internet han circulado decenas de memes que nos han mantenido un poco cuerdos durante esos meses de rutinas difusas y de falta de control. Me cago en 10, me estoy poniendo gordo. Me moriré de tanto mensajito por la red. No hubo un solo día en WhatsApp sin su audio paródico de lo que vivíamos. Bon dia a tothom, bon dia, nois. Avui serà un dia ple de somriures i de felicitat. Una puta mel
Hola. Con los niños como protagonistas indiscutibles, como esta que explicaba el uso de la mascarilla. Es un poquito peor porque no puedes respirar del todo, pero no pasa nada. Es mejor eso que morirse. Más que ninguna otra red social creció este año TikTok. Por ahí circularon miles de bailes con Jerusalema. Jerusalema, o con Savage Love. TikTok lanzó a la fama canciones nuevas y también antiguas como Dreams de Fleetwood Mac, que volvió a popularizarse después de que un usuario subiese un vídeo patinando con ella de fondo en un patinete. Su vídeo alcanzó los 72 millones de reproducciones. TikTok también encumbró nuevos términos como potasio. Mira, el aguacate es una fruta, es potasio. Potasio. ¿Qué? Potasio. Potasio, el aguacate es potasio. ¿Cómo? Potasio. Y a nuevos bailarines como los enterradores ganeses, quizá el meme del año. Otro protagonista indiscutible en redes, para bien y para mal, fue Fernando Simón, a quien Cristian Flores le dedicó esta canción. En general, las redes sociales fueron este año un refugio colectivo. Fernando, yo te quiero. Y mientras todo lo veíamos a través de una pantalla, frente a la actividad que se desarrollaba en los hogares con todos los miembros de la familia en casa, fueron en el exterior meses de silencio, de calles solitarias, de estancias vacías, en lugares habitualmente bulliciosos y llenos de gente. Sitios que, como los hoteles, por ejemplo, sin clientes, necesitaban, sin embargo, de alguien que abriera y cerrara de vez en cuando cada uno de los grifos del edificio. Entonces, claro, cada 5 días tengo que pasarme por todo el hotel y abrir uno a uno los 1.400 grifos de aquí del edificio. Entonces lo que hago es que hago varias plantas de seguido y luego cuando ya termino vuelvo otra vez a la planta de inicio y los voy cerrando. Y así acabo antes. Pero bueno, me lleva todo el día hacer eso, la verdad. Me lo conozco ya tan bien que realmente siempre que escucho algún ruido o no sé, o una corriente de viento o lo que sea, la verdad que es como mi segunda casa. Me lo conozco tan bien que realmente no hay ninguna sorpresa, la verdad. Me dicen, joder, qué bien, tienes que estar muy bien allí en el hotel. Digo, ya, pero bueno, cuando te toca día de grifos no es tan divertido, la verdad. Salas de conciertos, cines, museos, teatros, librerías, todo desierto. Hacer balance del mundo de la cultura más allá de las posibilidades que nos ofrecía Internet mueve a una profunda melancolía. Sin embargo, junto a Pepa Blanes, jefa de Cultura de la SER, merece la pena repasar qué ha pasado con el cine, el teatro, el arte, la música y la literatura en este tiempo tan difícil. El año empezaba con nuevo ministro de Cultura, que se estrenaba en los Premios Feroz. José Manuel Rodríguez Uribe sustituía a Guirao y empezaba también 2020 con Almodóvar nominado al Oscar, gracias a Dolor y Gloria, una de las películas del año que se tuvo que conformar con ganar el Goya. En mis películas la gente va al cine, habla de cine. A veces se explican a sí mismos, como en Dolor y Gloria, se dedican a contar historias como un director y guionista. Semanas después el mundo cambió y la cultura pasó a ser otra. Arco, de hecho, fue el último gran evento cultural y el de Camela el último gran concierto, porque durante la pandemia la cultura fue el refugio para muchos en sus casas. Libros, películas y series, videojuegos, ópera en streaming, teatro por Zoom y la banda sonora. Cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré. Paradójicamente, los meses de más consumo de cultura, los que legitimaron contenidos y creadores, fueron los que dejaron sin trabajo a todos ellos. La pandemia trajo el cierre de cines, teatros, el retraso de estrenos, la paralización de rodajes, conciertos, espectáculos, el apagón de los museos y de las librerías. Por eso el sector pidió ayuda a un gobierno al que consideraban afín. Y como decía Orson Welles, primero va la vida y luego el cine. Esa frase del ministro desató el cabreo de muchos. Convocaron una huelga que duró unas horas. El ministro rectificó, pero el resquemor tardaría en irse. Todos vamos a salir, no se va a quedar ni uno.
Ni uno, ¿me entiendes, Uribes? Meses después, en mayo, el Gobierno aprobó un paquete de medidas económicas para la supervivencia de los y las trabajadoras de la cultura. Ayuda, yo todavía no he recibido nada, estoy a punto de perder mi negocio, me siento totalmente abandonada. La desescalada no fue tan bien como se esperaba y los músicos y artistas salieron a la calle en una movilización sin precedentes convocada por una nueva organización, Alerta Roja. 2020 también ha sido el año que ha descafeinado todo. El Cervantes no pudo celebrarse con la pompa y boato de otras ediciones. Joan Margarit sigue sin su acto oficial. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre... Por si fuera poco, las protestas raciales en Estados Unidos han hecho que nos cuestionemos nuestros iconos, nuestras estatuas y las obras maestras del cine como Lo que el viento se llevó. Ande, señorita Carlata, sea buena y coma alguna cosita, ¿eh? No... También ha sido el año en que nos han dejado muchos. Escribo por ver si encuentro alguna forma de belleza. El escritor Juan Marsé, Rosa María Sardá, el músico Pau Donés, el dramaturgo Gerardo Vera, Ennio Morricone o Sean Connery se apagaron este 2020. Un año que ha cambiado la industria cultural de arriba a abajo. Las grandes discográficas compran ya a golpe de talonario los derechos de autor de músicos como Bob Dylan. Las majors estrenan películas millonarias en plataformas con pocos suscriptores. Warner ha anunciado un cambio de modelo, un estreno simultáneo en cines y en streaming de todas sus películas, lo que hace temblar al sistema actual de exhibición que tendrá que jugar la batalla final en este 2021 que comienza. Hay hechos y épocas que dejan un pozo en la lengua y ante la mayor crisis sanitaria mundial no es extraño que la mayor parte del vocabulario habitual en 2020 esté relacionada con la salud, la medicina o la ciencia. Les propongo repasar esta terminología COVID-19 que ya forma parte de nuestras vidas con un abecedario que ha preparado Sol Álvarez. Pues sí, Ana, el último día de 2019, China informó a la OMS de un brote de casos de neumonía de origen desconocido en la ciudad de Wuhan. Un virus que pasó de no tener nombre a ser considerado el enemigo número 1 de la humanidad en menos de un par de meses. Y que ha provocado ya 2 muertes, ha infectado a medio centenar de personas y se ha extendido a Tailandia y Japón. Pero empecemos por el principio con el abecedario. A. De animal. Científicos chinos sostuvieron que el animal que transmitió este brote a los humanos en el mercado de animales vivos de Wuhan fue el pangolín. Una especie de pequeño hormiguero con escamas, pero sigue siendo aún hoy el mamífero protegido más vendido en todo el mundo. B. Baile de cifras y bulos. Ha sido una constante desde las primeras informaciones, con desajustes tanto en el número de muertos como de contagiados. Los bulos han sido otra epidemia o infodemia. C. Coronavirus. El 9 de enero, la OMS usa por primera vez esta palabra coronavirus como responsable del brote de neumonía. China puso en cuarentena la ciudad de Wuhan y ordenó el confinamiento de la población. En Wuhan, el origen de la crisis, han restringido no ya la salida de la ciudad, sino quienes pueden entrar y salir de su casa. Aunque el término confinamiento históricamente estaba más asociado a un castigo político, en esta crisis se populariza el sentido preventivo y de beneficio para el confinado. 11 de febrero. La OMS pone nombre oficial a la enfermedad, COVID-19. Se toma de las palabras corona, virus y disease, enfermedad en inglés, y 19 por el año en el que surge. La elección es cuidadosa, sin referencias a una ubicación geográfica ni a un animal, individuo o grupo para evitar estigmatizar. La epidemia ya corría por el planeta, pero Trump insistía en hablar de virus chino. The Chinese virus. Proliferaban ya términos como curva de contagio, colapsos sanitarios y distancia social. La emergencia sanitaria y la epidemia exigían medidas y medios para protegernos. Tenemos que aprender a utilizar los equipos de protección personal a medida que estén disponibles en grandes cantidades. La amenaza en marzo era muy grave ya para el mundo. La OMS cambia radicalmente de lenguaje y califica el coronavirus como enemigo público número 1. Si el mundo no quiere despertar y considerar a este virus como el enemigo público número 1, creo que no habremos aprendido nada. Es el enemigo número 1 en todo el mundo. Declara la pandemia el 11 de marzo, cuando el virus ya se ha extendido por más de 100 países. Así pues, hemos decidido declarar el COVID-19 como pandémico. Ese mismo día, las palabras coronavirus y COVID-19 fueron buscadas unos 20 millones de veces a través de Google, Facebook y Twitter. Y solo 3 días después del Consejo de Ministros extraordinario en el que hemos aprobado el ya anunciado estado de alarma. Y con la F, Fernando Simón, director del Centro de Emergencias Sanitarias, y las fases, primero de escalada y luego de desescalada.
término que no existía pero cuyo uso ha llevado a la Real Academia Española a incorporarla al diccionario en su última actualización del pasado mes de noviembre. Más letalidad, más virulencia y una notable escalada verbal. Guerra. Nada nos va a detener hasta vencer en esta guerra. Y en esta guerra nuestros profesionales sanitarios están peleando sin mascarilla. Estamos en una guerra auténtica por hacernos con los respiradores. Esto es una guerra de todos los españoles. Geles hidroalcohólicos para el lavado de manos o geolocalizadores son algunos de los instrumentos para evitar contagios. Y en primera línea de la lucha, los héroes, los sanitarios, aún sin pretenderlo. Nunca fuimos héroes, pero hicimos nuestro trabajo lo mejor que supimos y pudimos, conscientes de que compartíamos un destino común con toda la sociedad y que en la lucha contra el virus no era posible esperar milagros. El objetivo de todos los esfuerzos, mantener a raya la incidencia acumulada y conseguir inmunidad. La inmunidad de grupo o rebaño es la única arma capaz de detener la pandemia. Con poco más del 5% de la población española inmune, según los estudios de seroprevalencia, las medidas de protección eran una exigencia y una responsabilidad. Los jóvenes, los pandemials, han sido un colectivo especialmente señalado durante esta segunda ola, aunque no solo ellos contravinieron las normas. ¿Qué son exactamente los covidiotas? Idiotez e insolidaridad. Pasó en Wuhan, donde los ciudadanos se convirtieron en parias en su propio país, y pasó en Madrid, convertido en el epicentro de la primera ola. Así llegamos a la M, de miedo y de madrileñofobia. N, niños. A los nacidos a finales de este año se les denomina cuarentenials o coronaboomers. Se ha hablado incluso de un posible baby boom por el confinamiento. Veremos. Lo cierto es que los más pequeños se adaptaron antes que nadie a la llamada nueva normalidad. Olas. Primera, segunda y ojo a la advertencia. Tanto tenemos que mantener muy alta la guardia para tratar de evitar esa muy poco deseable tercera ola. Con la S, el nombre científico del virus, SARS-CoV-2, coronavirus de tipo 2 causante del síndrome respiratorio agudo severo. Y con la T, test. We have a simple message for all countries. Test, test, test. Después de coronavirus, si hay un término que se ha hecho tremendamente popular es PCR. Significa reacción en cadena a la polimerasa, pero sus siglas están en boca de todos. Y vamos terminando este repaso por la terminología, con V de virus, pero también de vacuna. It is a great day for science, it is a great day for humanity. Esperemos que ese gran día para la ciencia, ese gran día para la humanidad que decía el CEO de la farmacéutica Pfizer, esté más cerca. Pues con esperanza y con el sonido de las campanas de Wuhan, la X de las numerosas incógnitas que quedan por esclarecer y en vísperas de un año nuevo, despedimos este glosario con la Z de zoonótico, es decir, enfermedad transmitida de un animal a un humano, y con la Z de zarpazo, que describe perfectamente el ataque sorpresivo e imprevisible que jamás pudimos imaginar. Estamos en vísperas de algo nuevo. Ya le pondremos nombre. Se repite una y otra vez eso de que los niños tienen una gran capacidad de adaptación, pero ellos también vivieron su particular suplicio encerrados entre cuatro paredes, sin ir al colegio, viendo a sus amigos solo a través de videollamadas y sin salir a la calle a jugar. Que no, que nos tenemos que quedar aquí. Que no. Por eso una de las primeras medidas de alivio llegó el 43º día del estado de alarma. Por fin, los más pequeños pudieron salir de casa. Vale, ¿vamos a dar un paseo entonces? Sí. ¿Con quién vas a salir? Con la abuela, los abuelos. No, con los abuelos no podemos, tienes que ir con la mami, cariño. Sí, con el papá, con la mamá. A mí lo que más me gustaría hacer al salir de casa sería estar con mi segunda familia, ya que son mis compañeros del colegio. Poder abrazar y dar besos sin ningún problema a mi familia. Que todo sea como antes, aunque va a ser un poco difícil. Poder disfrutar tranquilamente del verano que me esperaba y poder pasear en bici tranquilamente por el pueblo. Me llamo Martín y tengo 5 años. Tengo muchas ganas de salir a la calle, porque sí, y se me está acabando, casi
Se me está acabando la paciencia de estar en casa. Fuera como fuese, aquello era ya el preludio de tiempos mejores, de un verano que por fin nos iba a dar cierto respiro. 2020, el año que jamás pudimos imaginar. Un resumen elaborado por el Departamento de Documentación de la cadena SER, con Ana Martínez Concejo. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, 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 till I'm clean. Then the walk I'll be shaded by the trees, by a meadow of green, for about a mile. I'm headed to town, 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 in style. Signifique lo que signifique, nueva normalidad es una de las expresiones acuñadas en este 2020. La estrenamos en junio y comenzaron a llegar los primeros pasajeros al aeropuerto de Barajas tras la apertura de las fronteras. Pues vuelvo a mi familia, básicamente, pues porque me tuve que quedar ahí básicamente, me pilló la cuarentena medio exámenes, entonces no me pude volver. No me han hecho ningún test, no sé nada y imagínate que por lo que sea soy asintomática o... Claro, los asientos estaban ocupados. La llegada de turistas a nuestro país suponía un primer balón de oxígeno para un sector que este año cerró el peor verano de su historia por el impacto de la pandemia. En 2019 habíamos batido récords con la llegada de 83 millones de turistas. Tiempos felices. El sector tenía grandes expectativas de mejora tras el fin del confinamiento, la reapertura de fronteras exteriores y la libertad de desplazamientos interiores. Pero no se cumplieron y los nuevos brotes de COVID lastraron la recuperación. En un momento nos cambió la vida. Hoy ya podemos salir de casa, pero con cuidado y con mascarilla. Ponte mascarilla, de noche y de día. Dale, cuídate. Ponte mascarilla, toma las medidas, que el virus sigue afuera y el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus, ya está en el mundo entero. Si no luchamos juntos nunca venceremos. Al preparar este resumen les confieso que, formando como forman parte ya de nuestras vidas, me sorprendió mucho ser consciente de que las mascarillas no empezaron a ser obligatorias hasta julio. Fue entonces cuando sucesivamente llegaron las decisiones de las diferentes comunidades autónomas. Madrid, rebelde, se resistió hasta el día 28. Y hasta julio tampoco el presidente de Estados Unidos se bajó del burro. Entonces empezó a recomendar su uso y por fin apareció con ella en público. When you are not able to socially distance, wear a mask, get a mask. Whether you like the mask or not, they have an impact, they'll have an effect, and we need everything we can get. El año que jamás pudimos imaginar. Con Ana Martínez Concejo. Cuando, a pesar de todo, vivíamos el verano como un pequeño respiro y el que más y el que menos intentaba desconectar de la angustia y de lo vivido los meses anteriores, una tarde, escuchando La Ventana, nos encontramos con esta última hora. Aimar Bretos, buenas tardes. ¿Qué sabemos? ¿Qué dice ese comunicado? El rey emérito abandona España, se va del país. Acaba de enviar un comunicado la Casa del Rey en el que dice, y os leo literalmente: Majestad, querido Felipe, con el mismo afán de servicio a España que inspiró mi reinado y ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada, deseo manifestarte mi más absoluta disponibilidad para contribuir a facilitar el ejercicio de tus funciones. Sí, la marcha del rey emérito fue en agosto. Y parafraseando a la reina Isabel II de Inglaterra, que allá por 1992 utilizó esta misma expresión, para Felipe VI 2020 ha sido un annus horribilis. ¿Verdad, María Manjabacas?
El año que termina ha sido el más difícil del rey. A la pandemia se ha unido la peor crisis institucional generada por el rey, que llevará la corona durante casi 40 años. Los dos asuntos se solaparon. Con el estado de alarma llegó la alarma. En un comunicado, el rey Felipe renunció a la herencia de su padre y le quitó el sueldo. Aparecía de beneficiario en un fondo de un paraíso fiscal. Y la respuesta llegó meses después de que él fuera informado por los abogados de Corina. El rey Juan Carlos le dio 65 millones de euros por gratitud a ella y a su hijo. Lo contaba la BBC. Creo que fue un reconocimiento de cuánto yo signifiqué para él y de cuánto Alexander significó para él. Fue un acto de gratitud por estar a su lado en sus peores momentos. Y dijo más, que el emérito tenía cientos de cuentas en el extranjero. Lo que me parece extraordinario es que están convirtiendo 40 años de un modus operandi de una empresa familiar en un foco directo hacia una persona, cuando deben existir cientos de otras cuentas en otras jurisdicciones. Y no fue este el único contratiempo real. Era verano, 3 de agosto, cuando otro comunicado informó de que el rey Juan Carlos se iba de España, y la noticia dio la vuelta al mundo. Noticias destacadas del ámbito internacional. El rey emérito de España. Spain now, where former King Juan Carlos is reported to have abruptly. L'ex-roi d'Espagne a décidé à 82 ans de quitter. Es una noticia de último momento que nos surge desde Madrid, cuando el rey emérito de España, Juan Carlos I, ha comunicado a su hijo y actual... A partir de aquí se le situó lejos, en la República Dominicana, más cerca, en Portugal. La noticia corrió como su destino, hasta que una foto lo situó bajando de un avión en Abu Dhabi, y días después Zarzuela lo confirmó. La Casa Real anunciaba que el rey Juan Carlos está en Emiratos Árabes Unidos. Allí se fue hace Desde 2 entonces semanas. El rey Felipe VI vive bajo el lastre de su padre, innombrable en sus discursos en los que siempre alude a la pandemia. Tiempos duros, marcados por el dolor y la lucha contra un enemigo invisible, pero muchas veces implacable. El contacto con un positivo le dejó sin agenda durante 10 días y, sin moverse de Zarzuela, participó en la Cumbre del Mediterráneo de Barcelona. Unfortunately, my intention and initial plan was to be physically present today in Barcelona. Y no por el coronavirus, pero el rey no fue por primera vez a la entrega de despachos de jueces en Barcelona. Fue por decisión del gobierno, y el ministro de Justicia explicó los motivos. La inminencia de la sentencia, la cercanía del 1 de octubre, o sea que hay una serie que no podemos evitarlo. Entonces, creo que el gobierno tiene una obligación de... Y por si al año le faltaba algo, a la Zarzuela llegaban las cartas de militares retirados trasladándole su malestar y preocupación por la situación política. Cartas que el rey ha trasladado a Defensa y a las que no ha contestado. Sin pronunciamiento público, habrá que esperar a la Pascua Militar, al Día de Reyes, pero eso ya será 2021. A este año no le ha faltado de nada. Tampoco una doble cita electoral. La noche del 12 de julio fue muy feliz para Íñigo Urkullu, porque el PNV había ganado las elecciones vascas. Y una velada muy feliz también para Alberto Núñez Feijóo, que sumaba su 4ª mayoría absoluta en Galicia. Con máis forzas, con máis ilusión e con máis ganas, e sobre todo lle debo máis a Galicia ahora que yo debí nunca. El juicio por la propiedad del Pazo de Meirás arrancó en julio. Evidentemente tiene un trasfondo político, pero nosotros vamos a defender el derecho de propiedad de nuestros clientes. Nuestros clientes son los legítimos propietarios que han estado manteniendo y pagando todos los impuestos del Pazo de Meirás durante los últimos 45 años. La sentencia llegó el 2 de septiembre. La jueza condenaba a la familia Franco a devolver el Pazo al Estado. Celebramos esta sentencia, nos parece de justicia, es un patrimonio que pertenece al pueblo español, que tenía que volver al pueblo español y que, por tanto, la actuación de este Ejecutivo ha permitido finalmente el que podamos recuperar parte de nuestro patrimonio que se encontraba hasta este momento en manos privadas. Y tras 82 años, en diciembre, por fin el Pazo dejó de estar en posesión de los Franco. Ya se han firmado los documentos que hacen oficial el paso de la titularidad del Pazo de Meirás de manos de la familia Franco al Estado.
just a question of time. Sleep on the road, out of bed. Anxiety rehearsal of death. I know, be mine. That's just a question of time. I know, hold me. Sha la 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 la, 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 no me. Y si queremos completar la visión de lo que fue este verano, hay que recordar que fue un verano sin Juegos Olímpicos, pero con fútbol por todas las competiciones que habían sido aplazadas. Pero el deporte es evidentemente mucho más que fútbol y el año deportivo, a pesar de todo, ha sido más que los meses de verano. Ya saben que Paco Jo es para mí un imprescindible de este resumen, así que he vuelto a pedirle ayuda. Hola Ana, hola a todos. Entiendo que este 2020 no sea un año para recordar por cosas buenas. De hecho, se nos han quedado en el camino Diego Armando Maradona, Michael Robinson, Lorenzo Sanz, Radomir Antiqui y compañeros que nos tocan de cerca como Teo Vargas. Pero dile tú a Joan Mir que el 2020 no va a ser un año para recordar, a ver qué te dice. O Albert Arenas, el motociclismo español ha hecho un año para enmarcar y casi se marca un pleno en el Mundial con 2 títulos de 3 posibles y con un golpe del relevo generacional encima de la mesa. La vida nos ha cambiado a la mayoría de nosotros, pero la vida sigue igual, por ejemplo, para Rafa Nadal, el español que añadió un nuevo Roland Garros a su palmarés y lo hizo ante Djokovic, lo cual le da más crédito, aunque a Rafa darle más crédito a estas alturas de la peli sea casi imposible. En la peli del fútbol español sí se ha visto más tocada por la pandemia, además de la ausencia de público, que es lo que más nos pesa. Tuvimos fracaso en la Champions, sin equipos españoles en semifinales por primera vez desde que tengo uso de razón, aunque en lo bueno la Liga se jugó y fue para el Real Madrid, y estoy seguro de que el aficionado sevillista tampoco va a olvidar la Liga Europa, que le levantó al Inter. Sevilla no pierde el color especial ni su idilio con la Europa League por mucho COVID que se cruce en el camino. Además, este 2020 sin juegos sirvió para que Carolina Marín se recupere de su lesión y aspire a todo cuando se disputen ya en 2021. Y el baloncesto femenino español se ha hecho con la organización del europeo para 2021, cosa que no hubiera pasado si se hubiera disputado en 2020. Y este año que dejamos, Jon Rahm ha tocado el número 1 mundial en el golf. Carlos Sainz ha hecho podio en un gran premio de Fórmula 1. Marc Gasol ha fichado por los Lakers y, por destacar algo a lo que no se le da bola, una nadadora, Lidón Muñoz, se ha colgado 8 oros o 8 en los campeonatos de España. En resumen, en un año para olvidar en la mayoría, sin embargo, para muchos deportistas el año ha sido inolvidable. Y no olvidemos lo que nos viene por delante si el COVID nos deja. La disputa de unos Juegos Olímpicos y una Eurocopa de fútbol en un mismo año pueden hacer de nuevo inolvidable el 2021 a muchos de nuestros deportistas. Y a todos los que nos gusta algo, este 2020 nos ha servido el deporte para desconectar de lo malo de este pasado año. Bendito deporte, que con sus éxitos y sus cosas nos ha valido para ser capaces de pasar ratos en donde el protagonista no haya sido el monotema. ¿Quieren ponerle sonido a lo que nos ha contado Paco Jo? Sara Zamorano se ha encargado de hacer la recopilación. Ana está aquí porque tenemos que celebrar una muy buena noticia del fútbol femenino. Antón, ahora mismo. Sí, ya hay convenio femenino. Las jugadoras españolas han firmado el primer convenio en la historia del fútbol femenino español. Lo que parecía más o menos cantado, el Comité Olímpico Internacional acepta que no hay posibilidades materiales para desarrollar este año los Juegos Olímpicos de Tokio. Se aplazan. ¡Se acabó! El Real Madrid otra vez campeón de Liga después de 3 temporadas de travesía por el desierto. El Sevilla gana la 6ª Europa League, le gana 3-2 a los italianos. El Sevilla es campeón de la UEFA Europa League. Alza los brazos, Joan Mir al cielo, campeón del mundo de MotoGP 2020, Joan Mir. España campeona de Europa, España 22, Croacia 20, España vuelve a regalar el título de Europa, el título de campeón. 2020, el año que jamás pudimos imaginar. Un resumen elaborado por el Departamento de Documentación de la cadena SER, con Ana Martínez Concejo. La vuelta al cole este año era mucho más que el reencuentro con los amigos tras el verano, elegir mochila nueva o protestar porque de nuevo había que madrugar. Las aulas llevaban vacías desde marzo y el regreso a los centros educativos estuvo marcado por la incertidumbre y también por el miedo. Es una vuelta al cole segura y necesaria. Ver en qué situación emocional llegan, detectar un poquito pues si están asustados o no, intentar en la medida de lo posible pues que ellos se sientan
pues eso, que se sientan bien. Vamos a hacer 2 turnos de recreo para que no coincidan todos y cada grupo con su tutor va a ir a uno de esos sectores que están marcados que no tiene, digamos, contacto con el otro grupo. No puede ser el colegio, qué miedo que empezamos, no, miedo ninguno. Se cumplen todas las medidas y si todos somos responsables va a ir todo fenomenal. Hubo que adaptar todo en tiempo récord, reducir ratios, cambiar rutinas, establecer protocolos COVID, pero después de frenéticas semanas de preparativos y gracias a los desvelos y el esfuerzo de la comunidad educativa con los profesores al frente, se abrieron por fin los colegios. Tenía muchas ganas de que llegase este día y ver a mis amigos. Tenía muchas ganas, durante el verano pidiéndolo. Ganas, pero a la vez un poquito de nervios. Y así la escuela, no sin dificultades, con brotes y cuarentenas, mascarillas y geles, ha completado contra todo pronóstico el primer trimestre de un nuevo curso. Durante unos días, solo un tema consiguió que el coronavirus pasara a un cierto segundo plano: la victoria de Joe Biden en las elecciones de Estados Unidos. Lo cierto es que Donald Trump no empezó con buen pie 2020 y lo ha acabado rematadamente mal, aferrado a la idea de ser víctima de un fraude electoral. Nuestra corresponsal en Washington, Marta del Vado, nos cuenta cómo ha sido el año de quien está ya de salida de la Casa Blanca. 2020 empezó con tambores de guerra, con el asesinato del responsable de la inteligencia iraní, el general Soleimani, por órdenes directas de Trump. Una distracción perfecta para desviar la atención del impeachment contra el presidente de Estados Unidos por abuso de poder y obstrucción a la justicia. Un juicio político que al final acabó en nada porque, en palabras de Chuck Schumer, el líder de la minoría demócrata en el Senado, los legisladores republicanos encubrieron a Trump. Un Trump cada vez más fuerte en las encuestas, respaldado por una economía boyante con niveles de desempleo históricamente bajos. A finales de enero se detectó el primer caso de coronavirus, que minimizó desde el principio, asegurando que se iría con el calor, diciendo que el riesgo para los estadounidenses era muy bajo y sugiriendo inyectar desinfectante en los pulmones para acabar con el virus, mientras se negaba a recomendar y a usar la mascarilla. A finales de mayo, el asesinato de George Floyd desató las mayores protestas contra el racismo sistémico desde la lucha por los derechos civiles en los años 60. Trump las criminalizó y las reprimió con violencia, mientras las protestas se multiplicaban en plena pandemia. En la Convención Nacional Republicana, a finales de agosto, Donald Trump fue nominado oficialmente candidato presidencial por este partido. Para las elecciones más importantes de la historia de Estados Unidos, como él las definió. Para entonces estábamos en la segunda ola de la pandemia, el presidente había dejado de ir a las reuniones sobre la crisis sanitaria, volcado de lleno en la campaña electoral, agitando el miedo del fraude y anticipando que habría papeletas manipuladas ya en el primer debate presidencial. Se contagió con COVID, recibió oxígeno suplementario y fue ingresado de urgencia, y aún así siguió ignorando la pandemia. En octubre tuvo tiempo para nombrar al tercer juez del Supremo de su mandato. Jueza, en este caso Amy Coney Barrett, consolidando una mayoría conservadora en el alto tribunal en la que confiaría en caso de litigio durante el recuento electoral. Pero llegó el 3 de noviembre y tras la agonía del recuento, que duró 4 días, Joe Biden consiguió los compromisarios necesarios para ser el próximo presidente de Estados Unidos. Trump, incapaz de reconocer su derrota, empezó a fabricar toda una farsa de supuestas irregularidades en 6 estados, puso una treintena de demandas y todas fueron desestimadas, también en el Tribunal Supremo. El Departamento de Justicia, el FBI, los propios estados negaron que hubiera fraude, pero aún así, apoyado por los dirigentes del Partido Republicano, por 2/3 de sus congresistas y por 18 estados conservadores, siguió denunciándolo sin ninguna evidencia, hasta el 14 de diciembre. Hasta el voto del colegio electoral, que, como se esperaba, confirmó la victoria de Joe Biden. A partir de ahí, Mitch McConnell, el legislador republicano más poderoso, se desmarcó de Trump, dejando al presidente solo en su delirio y a un país sumando miles de muertos diarios, una crisis económica histórica y con una fractura social que va a costar sanar. 2020, el año que jamás pudimos imaginar. Cadena SER.
El dilema entre economía y salud ha marcado las decisiones de nuestros políticos durante la pandemia. Es inevitable hacer referencia a las ruinosas consecuencias que no solo en el presente, sino de cara al futuro tendrá el parón de la economía mundial. En julio, después de 4 días de maratoniana negociación, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea llegaron a un acuerdo para poner en marcha un billonario plan de recuperación. No ha sido fácil, nos ha llevado varios días, pero al final nos encontramos. Estoy muy aliviada. Lo hemos logrado y es una señal importante incluso más allá de Europa. La Unión tiene una estructura muy especial, consta de 27 países que ciertamente tienen antecedentes muy distintos. Pero hemos demostrado que en esta situación Europa es capaz de actuar y esa es una buena señal. Y en diciembre, superado el veto de Hungría y Polonia y de nuevo, tras arduas negociaciones, los líderes de la Unión Europea desbloquearon el Fondo de Recuperación. 4 meses y medio después de la cumbre de julio, sí, el fondo queda desbloqueado. Los gobiernos han logrado por fin reactivar su pacto. Contar con unos presupuestos generales del Estado actualizados en 2021 era fundamental para la gestión del Fondo Europeo Anticrisis. España no se podía permitir otro año sin nuevos presupuestos. Sí, 66 más 121 votos emitidos telemáticamente. No 49 más 104 votos emitidos telemáticamente, ninguna abstención. En consecuencia, queda aprobado el dictamen. Por fin, el 3 de diciembre se aprobaron unas nuevas cuentas públicas que desde 2016 habían tenido que prorrogarse en 4 ocasiones. Y tiene mérito, con el añadido de un gobierno de coalición en el que no han faltado las tensiones. Los presupuestos, como todos los gobiernos del mundo, los tiene que hacer la ministra de Hacienda, como es lógico. En este gobierno ningún ministro, ningún vicepresidente actúa por su cuenta y todos los ministros y todos los vicepresidentes tienen iniciativa. Y ambas cuestiones son compatibles y ambas cuestiones son deseables. Puede que nos digan, y tendrán razón, que somos muy cabezones por trabajar para que se cumplan los acuerdos firmados. Bueno, pues sí, y nos votaron para eso. Recordábamos antes que los decibelios del enfrentamiento político no bajaron siquiera en el peor momento de la pandemia. Han continuado a lo largo de los meses y en la última recta del año, 2 leyes han encendido aún más, si cabe, los debates. Instaurar la industria de la muerte. Es una ley que piensa en la condición humana, porque la condición humana es vida, pero también es enfermedad, es padecimiento y es muerte. Humanidad, empatía y compasión en el significado de ponernos en el lugar del que sufre. De eso es de lo que va esta ley. Como hemos escuchado, tras un duro debate sobre la vida y la muerte, el Congreso de los Diputados aprobó la proposición de ley que regulará la eutanasia. Y la otra norma que provocó una monumental bronca es la nueva ley educativa, conocida como Ley Celaá. Doy las gracias al Grupo Parlamentario Socialista, pero también a aquellos grupos que creen y apuestan por la educación. A la señora Bassa, a la señora Gorospe, al señor Mena, a la señora Sabanes y a todos los que verdaderamente... Silencio, por favor. ...la educación española y en su avance. Con la educación se progresa. No sabemos qué ocurrirá tras las Navidades, o quizás sí lo sabemos, no queremos verlo, y quienes deberían hacer algo para evitarlo no se mueven. Pero nos merecemos una visión optimista para dar carpetazo a este 2020. En tiempo récord, la vacuna contra el coronavirus es ya un motivo de esperanza que nos acerca hacia tiempos mejores. Y en ningún caso hablaré del milagro de las vacunas, sino de descubrimientos científicos para salvar muchas vidas. Es la ciencia la que traerá la solución a esta pandemia. Estamos muy contentos por estos resultados. Hemos logrado tener una vacuna que es capaz de protegernos frente al coronavirus y es importante que nadie a la que se le ha suministrado ha tenido que ser hospitalizado. Estamos muy emocionados porque los resultados demuestran que tenemos una vacuna con una efectividad muy alta. We have a vaccine, there is light at the end of the tunnel, but we will not all have the vaccine in our arms before May or June, so we need to be very cautious and vigilant. Algunas personas piensan que la vacuna será en esencia la solución, el unicornio que hemos estado persiguiendo. No lo es. Es un factor muy poderoso que podemos añadir a la ecuación para deshacernos del COVID. Si queremos que el COVID sea igual a 0, ¿cómo conseguimos que el COVID sea igual a 0?
Creo que las vacunas nos van a dar una enorme oportunidad, pero si añadimos las vacunas y olvidamos otras medidas, el COVID no va a bajar a cero. Ha sido una jornada con muchas historias muy emocionantes. Desde la sanidad pública confirman esta noche que han sido miles los ciudadanos que han recibido hoy la vacuna de Pfizer en el Reino Unido. Finalmente ha habido 80 centros hospitalarios en funcionamiento. Una parte de los inoculados han sido precisamente los propios pacientes de edad avanzada en esos centros, como Jack Box, de 98 años, enfermo de cáncer, que ha estado hospitalizado durante 5 semanas y ha sido la primera persona vacunada en Bristol. Al final, el principio de esta vacunación será un poco a la carta en función de la distribución de unas dosis que, estas sí, empezarán a llegar a los Estados miembros de forma simultánea el próximo 26 de diciembre. Les livraisons commenceront le 26. Ensuite, las entregas empezarán el 26 y después cada estado tendrá que organizarse. Nuestro país está preparado, fue el primer país junto con Alemania en anunciar y aprobar un plan de vacunación, está preparado. Por tanto, les quiero anunciar que la vacunación en España empezará el domingo 27 de diciembre. Recibiremos las dosis de la vacuna de BioNTech Pfizer el sábado 26 y el primer día hábil acordado con los socios europeos, el domingo 27 de diciembre, España empezará a administrar estas vacunas. Un momento, porque este programa quedaría incompleto sin nuestra ración de Marco Antonio Aguirre. Hola Ana, me acuerdo, fíjate tú, pero perfectamente, cuando hace un año me pediste que hiciera un resumen del 2019. Y me acuerdo que lo que más nos fastidiaba a todos de aquel 2019 que acabábamos justo de dejar atrás era el número tan grande de elecciones que se habían celebrado. Estábamos todos hartos de votar. Y me acuerdo que yo hice una broma sobre eso. Por favor, que se acaben tantas votaciones, que no nos vuelvan a convocar a las urnas. Ya está bien de repetir elecciones. Y hoy, querida Ana, un año después, aquí estoy para hacer este resumen del 2020. Y pienso que ojalá durante este año nos hubiéramos quejado de lo mismo de lo que nos quejábamos el año pasado. Nos quejábamos, nos cabreábamos al inicio de 2020 de algo que hoy nos parece tan pequeño, tan insignificante. Por eso quiero terminar deseando para el 2021 que nos quejemos de cosas tan tontas, tan pequeñicas como esas de las que nos quejábamos al empezar el 2020. Que vuelvan las quejas antiguas, Ana, que vuelvan las quejas antiguas. Ese es mi deseo para el 2021. Ahora sí nos vamos. No ha sido nada fácil hacer radio este 2020. Bueno, nada ha sido fácil este año, pero en la SER creemos que hemos conseguido informarles y acompañarles, y de todas esas horas de emisión queda hoy esta pequeña muestra en forma de resumen. Gracias a los que me han ayudado en el repaso a este año tan insólito y verdaderamente doloroso. A todos ellos, al resto de compañeros y a ustedes, mis mejores deseos para el año nuevo. Cuídense mucho. 2020, el año que jamás pudimos imaginar, con Ana Martínez Concejo.